La teoría de la programación dice que hay dos tipos de funciones en realidad. Por un lado, las funciones que trabajan, hacen todas sus acciones y no devuelven ninguna respuesta, como es el caso del alert, que muestra en pantalla la ventana de alerta pero no devuelve una respuesta, que tiene el nombre técnico de funciones void. Voy a mostrar esto, voy a venir aquí, voy a guardar como 05 tipos de funciones.html y voy a crear un script que diga que quiero hacer un alert de hola y voy a venir a este lugar, perdón, a este lugar no, voy a ejecutar esto y vemos que dice hola. Si esto yo lo llego a guardar en una variable y le digo que me haga un document.write de respuesta, cuando vengo aquí y actualizo, vamos a ver que dice undefined, porque alert no devuelve ninguna respuesta. Ahora, por otro lado, tenemos las funciones de retorno que sí hacen sus acciones y devuelven algo. Por ejemplo, el prompt y el confirm, que se encargan de devolvernos lo que el usuario haya escrito o seleccionado. Ingrese algo y hago el document.write de respuesta 2. Vengo aquí, actualizo, el alert no devuelve nada, sin embargo el prompt devuelve algo que es lo que hayamos escrito. Entonces tenemos dos grandes funciones, las que no devuelven nada y las que devuelven algo. Hasta ahora lo que nosotros hemos hecho son funciones que no devuelven ninguna respuesta, porque de hecho no estoy guardando ninguna de las funciones, solamente las ejecuto y hacen, pero eso es hacer, hacen el document.write. Entonces, ¿cómo hacemos para que la función devuelva algo? Por medio de la palabra reservada return, que solamente existe adentro de las funciones. Ese return tiene dos acciones en conjunto. La primera que tiene es devolver el valor que se haya definido después del return hacia afuera de la función. Lo voy a mostrar. Voy a crear una función prueba. No me importan en este momento los argumentos. Y le voy a decir que prueba me haga un return de hola. O probando. Vamos a hacer un return de probando. Voy a venir aquí y le voy a decir que mi variable respuesta 3 sea prueba. Y hago el document.write de esa respuesta 3. Y entre cada una de las respuestas permítanme agregar una línea que separe. Así no queda todo de corrido. Entonces, una vez más, el alert no devuelve nada, por lo cual es undefined. El prompt devuelve el valor ingresado, por lo cual muestra valor. Y la función que acabo de hacer, que hace return, devuelve algo. Vamos a hacer la función prueba 2. Prueba 2 hace un alert y nada más. Si yo le digo que ejecute prueba 2, vamos a copiar incluso el salto de línea. Si yo le digo que ejecute prueba 2, lo guarde en esta variable, y muestre esa variable, cuando vengo aquí y actualizo, me dice el alert de hola, no devuelve nada, ingreso algo, me devuelve ese algo, prueba 1 devuelve probando, y prueba 2 hace un alert y no devuelve nada, por lo cual es undefined. ¿Por qué no devuelve nada? Porque no usé la instrucción return. Cada vez que utilizamos la instrucción return, le estamos diciendo a la función que tiene que mandar una información hacia afuera de la misma. Y la segunda función que cumple el return es cortar todas las acciones pendientes de la función. Voy a volver a prueba que dice return de probando. Voy a hacer aquí el document.write de estoy probando. Y voy a comentar la que hace prompt. No la voy a ejecutar. Y voy a comentar prueba 2, que es la que devuelve undefined. Estas no devuelven absolutamente nada. Entonces, y la del alert también vamos a comentar todo. Vamos a dejar solamente el trabajo de prueba, que hace un document.write y un return.
Entonces vengo aquí y actualizo. Estoy probando y probando. O sea, veo este document.write y veo este document.write. Ahora, si yo cambio el orden de esto y hago el return y después el document.write, estoy probando, vamos a ver que nunca aparece. ¿Por qué? Porque el return no solamente devuelve el valor que está después de la palabra return, sino que además corta todas las acciones pendientes de la función. Entonces, suele ser por lo general la última instrucción de la función al return. Lo último que hacemos es devolver la respuesta que se generó, o depende de un if. Si pasó tal cosa, cortamos. Como podría ser, por ejemplo, el caso del undefined del nombre. Si el nombre es undefined, puedo cortar todo el resto de la función. Lo voy a hacer. Si nombre es undefined sin comillas, voy a hacer un return sin valor. ¿Qué es lo que va a hacer eso? Va a cortar toda la ejecución y no va a devolver nada porque no le puse ningún valor después. Pude haber puesto cualquier cosa, return null o return nada, por lo cual corta y no hace nada. Entonces, si hago la llamada en la línea 21 a saludar, volvamos aquí, que es la de hola usuario, cuando actualizo, podemos ver que veo hola Germán, que es la segunda función. La primera no hizo nada. ¿Por qué? Porque nunca llegué a la línea 18. Si el nombre no está definido, corto la ejecución de la función. En este caso no es la última instrucción, sino que depende de un if. Si no tengo este dato, no puedo trabajar. Entonces, por lo general es la última instrucción de la función para devolver el valor generado, o depende de un condicional a ver si corto la estructura o si en algún momento en particular ya devuelvo una respuesta. Ahora, el return lo que hace es devolver un único valor a la vez. No puede devolver más de uno, ni podemos ejecutar más de un return. O sea que si vengo a este lugar y le digo que quiero hacer el return de probando y el return de otro mensaje, lógicamente esto nunca va a suceder porque esto devuelve un valor y corta todo el resto de la ejecución. Entonces nunca llegaría a la línea 16. O sea que no puedo devolver dos cosas. Y adicionalmente, cada vez que una función devuelve algo, si fuese una variable, supongamos que la variable mensaje es probando, y le digo que devuelva mensaje, si devuelve una variable la función, cuando la ejecutamos la guardamos, mostramos respuesta 3, y si le digo que me muestre también mensaje, que es el nombre de variable que hemos creado, vengo aquí, actualizo, prendo la consola de errores y vamos a ver que mensaje no existe. ¿Por qué no existe mensaje? Porque por más que la función devuelva una variable, lo que acabo de devolver es el valor. La variable es privada de la función, por lo cual se creó en la línea 16 y se borró en la línea 18. Esta variable sigue siendo privada de la función. Solo estamos devolviendo su contenido, en este caso probando. Entonces, siempre que una función devuelve algo, lo que está devolviendo es valor, es contenido. Nunca estoy devolviendo las variables. Las variables se usan y mueren adentro de la función. Y tal como pasa con el prompt y el confirm, que cuando pedimos un dato o el usuario selecciona entre aceptar y cancelar, esa información la guardamos en una variable para después poder utilizarla, lo mismo pasa con cualquier función que devuelve algo. Si la función que estamos haciendo hace return de un valor, cuando ejecutemos la función lo vamos a guardar en una variable para poder utilizarlo, porque si esto no lo guardo, no tengo la variable respuesta 3 y tampoco tengo la variable mensaje, porque mensaje es privada de la función, o sea que no tengo la información para manipularla luego. Entonces, toda función que devuelve un valor está devolviendo el contenido, nunca las cajas, o sea que esto nunca llega, porque es privada de la función, y respuesta 3 va a guardar
lo que haya devuelto la función. En este caso, probando. ¿Para qué existe el return entonces? Primero, como validación para cortar una función si falta algún argumento que sea importante. Y segundo, tal como sucede con el argumento, que está pensado para que la función no defina el origen de los datos, la palabra reservada return está pensada para que la función no decida qué va a pasar con esta información. Porque si la función hace document.write, solamente va a servir para document.write. Si la función hace innerHTML, solo va a servir para innerHTML. Ahora, si la función lo que hace es devolver un contenido, después de haberla ejecutado, voy a definir qué hago con esa información. O sea que, si todas estas funciones devolviesen algo, por ejemplo saludar, si saludar devolviese el saludo con el nombre, todo esto lo guardaríamos en distintas variables y luego definiríamos si esta es un document.write, si esta es un alert, si esta es un innerHTML, si esta se va a guardar en el browser del usuario, si esto va a ir a una base de datos. El destino de la información no lo define la función, lo define el cuerpo principal del código. La función solamente recibe información, la opera y devuelve una respuesta. De esa manera termina siendo más reciclable lo que hicimos, porque no estoy casado con el origen de la información, ni tampoco estoy casado con el destino de la misma. Voy a volver esto atrás, así no afecto este ejemplo que ya había quedado. Esta función, que fue una de las primeras que hicimos, solamente sirve para document.write. Esta función, que es una de las primeras que hicimos, solamente sirve para innerHTML. Esta función que acabamos de hacer devuelve una respuesta, por lo cual es motivo de la línea siguiente a la ejecución de la misma, si es un document.write, si es un innerHTML o si es una base de datos la que va a recibir esta información.